desde el norte para el mundo, Madero. Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con un minuto. Estamos de inmediato con ustedes en una nueva edición de su espacio Razones de Estado. A esta hora de la mañana estamos conectados ya con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ustedes también, distinguidos auditores y auditoras y televidentes, en este inicio de nuestro mes de la patria, un mes de las glorias del ejército, un mes de que se conmemoran, digamos, muchas cosas, digamos, vinculadas con los temas políticos, además, pero un mes que nos trae siempre la cueca, la chilesca, la empanada, el zapateo y la guarifaifa, propio de nosotros con un extensivísimo feriado a propósito del 18 y el 19 de septiembre, digamos que nos da así entre suma una cantidad enorme de días adicionales de descanso, pero también fecha de conmemoraciones. Un par de días más se conmemora, digamos, la primera constitución propuesta y la gran esperanza del progresismo, yo diría que el progresismo latinoamericano, que se produce en Chile hace 2 años atrás, que se cumplen ahora el 4 de septiembre, de una constitución fallida, ¿no? Una constitución de Massa, de Loncón, de Atria y tantos más, ¿no?, de las izquierdas que apoyaron ese proyecto que obviamente cambiaba las bases completas, ¿no?, digamos, de nuestra convivencia social, y que nosotros los chilenos, digamos, salimos a denostar en la votación. Y también, claramente hay que decirlo también, ahora mismo, que fue lo mismo que pasó un año después con la otra constitución, ya que ahí fue liderada por el liberalismo, por las derechas, por decirlo así, que también fue particularmente el Partido Republicano, que también fue un fracaso. En consecuencia, estamos en un septiembre, Waldo, zapateo distinto. El zapateo, la cueca, la guarify fue la cuestión, pasa por los audios, ¿no?, pasa por ese escozor, por esos diluidos esfínteres que hoy día están más bien asociados a qué es lo que va a pasar, ¿no?, respecto a una situación que empezó, ¿no?, con Hermosilla, ¿no?, pero va a seguir una historia larga, no solamente con Hermosilla, ¿no?, sino que les puedo adelantar, distinguidos auditores y televidentes, que obviamente van a venir sorpresas que nos van a hacer cuestionar nuestras élites políticas, ¿no?, y sobre todo porque hoy día estamos frente a una situación que, más allá de la angustia de las campañas, más allá de este fervor que existe, porque vamos a tener nuevos candidatos, etcétera, con sectores políticos que uno los mira de lejos, así, Aldo, distinguidos auditores, los mira de lejos, ¿en qué pará están estos gallos? O esta señora, o estos señores, que ven como un país, digamos, de mil cipá, como que aquí no pasa nada, que hay que hacer poco, cuando en estricto rigor ya nuestra institucionalidad está hoy día atrapada por sátrapas, personas que llegaron a los puestos de la política, del poder, y que la verdad, salvo honrosas excepciones, no tienen dedos para el piano. O sea, claramente estamos frente a una élite política que se vincula o que emerge, ¿ya?, desde los partidos políticos, y obviamente el gran drama que tenemos es que tenemos partidos políticos demasiado amateur como para poder sostener y poder proyectar nuestro país a los alcances que podríamos tener dentro de todas nuestras carencias de que no somos un país rico, ¿ya? Ahí tenemos un poquito de cobre, ahí tenemos un poquito de litio, ahí tenemos un poquito de salmón, ahí tenemos un poquito de arándano, tenemos un poquito, así, una cosita. Pero que no tenemos ninguna incidencia en una cuestión potente, grande, y también nos faltan esos cerebros que, aprovechando esas cositas pequeñas,
podemos asumir que tenemos un país institucionalmente preparado para poder hacer frente a circunstancias que hoy día nos obligan a mirar y a mirarnos nosotros mismos al espejo. Y ese espejo yo creo que tiene que empezar, primero a mi juicio, lo hemos discutido muchas veces acá en Razones de Estado, discutirlo de perspectiva cuando nos miramos al espejo, los partidos políticos tienen que mirarse al espejo, el Poder Judicial tiene que mirarse al espejo, y cada uno de las autoridades de nuestro país tiene que mirarse al espejo, partiendo por el presidente Boric, ¿ya? Y yo creo, y terminando por el último concejal de la comuna más modesta de nuestro país. En el fondo, pareciera ser que esta idea torpe, de que lo que ideológicamente se presenta como un objetivo, no seamos capaces de poder entender que hay muchas cosas, por mucho que queramos pensarlas, son definitivamente irrealizables porque somos pobres. Clarito. ¿Ya? Y ese punto es un punto que en una casa de una pobreza gigantesca no podemos estar pensando en el lomo vetado, o sea, no podemos estar pensando en una exquisitez en manjares y en cuestiones así, cuando apenas nos alcanza para carne molida, ya con harta grasa. Eso no es realidad. Y cuando tú tienes élites políticas, en general, y medios de comunicación que bailan esa cueca, ojo, bailan esa cuequita de creerse el cuento donde estamos parados, nos falta esa sensación de que venga un liderazgo potente, grande, fuerte, que indique dónde estamos parados, partiendo por saber que ese liderazgo sepa dónde está parado. ¿Y dónde estamos parados, Alto, distinguidos auditores? Estamos parados en una cornisa peligrosísima. Y muchos de estos no se dan cuenta. ¿Ya? Y pelean por ahí las derechas con varios candidatos, las izquierdas bajándose otro. No tenemos todavía conciencia, a mi juicio, distinguidos auditores, y esa conciencia no la tiene nuestra élite porque nosotros, los electores y electoras, no hemos sido capaces de entender lo que pasa. Y eso, a pesar de que llevamos 8 años acá en el ceremoniando, desde Razones de Estado, yo hago otra vez un llamado a la reflexión de nosotros los electores. Porque cuando uno ve las encuestas, serias, estamos hablando de cualquier porquería, son serias, ¿ya? Y vemos cómo ha caído la democracia en Chile y cómo la cantidad de personas que está hoy día pensando que el Estado no le responde, ¿ya? Que le deniega justicia, que genera antecedentes pro delincuencia y pro crimen organizado, donde tenemos políticos muy bien pagados que respaldan el crimen organizado. Cuando tenemos hoy día instituciones como justamente la clase política que ocupa el último lugar de la tabla. Y eso, obviamente, no es bueno para nuestro país. Porque faltan elementos críticos. ¿Ya? Y yo sé que hay muchas personas que me están escuchando en este rato que no comparten muchas veces las líneas de pensamiento, de orientación y de análisis de acá de Razones de Estado, pero nos escuchan. Y muchas veces tenemos que decirles a ellos, escuchen con atención, para saber qué es lo que debe hacerse frente a esto. ¿Es más de lo mismo? ¿O vamos a tomar conciencia que en este relajo, o en esta angustia de las campañas políticas, o lo que hemos hecho nosotros como chilenos en el fondo, no tiene que ver con una situación de una carencia y yo diría que unas torpezas de nosotros los electores, que muchas veces, teniendo todas las condiciones para poder pensar, para poder escribir algún antecedente, veamos qué es lo que va a pasar con nuestro país. Y hoy día, más allá de los 2 años atrás, cuando se proponía un país distinto, un país, esa Villa Feliz de la Loncón, de Atria, de Massa y otros más, digamos. El punto está en saber si nosotros somos capaces
aparte de la bulla, a esa bulla de los medios de comunicación, de la televisión, de que nos muestran, saber qué es lo que está pasando con nuestro país y qué es lo que tenemos que hacer ahora, ya a pocos días de la elección de octubre, junto con el zapateo y la guarifaifa del 18 y el 19, qué hacer para poder reorientar o ayornar nuestra clase política para que asuma los desafíos que tenemos como país. Y ese punto, Aldo, y queridos auditores, es un punto clave en este minuto. Yo creo que más allá de todo lo que nos han traído los audios y los que vendrán, porque obviamente van a haber más audios, ¿ya? Hoy día se va a acompañar esto por una guerra de audios que empezó con la de Hermosilla, la de Jadwe por ahí, ya, la de, no sé, la de el líder de la CAM, Yaitul, y tantos más que están ahí calladitos, que no se sabe mucho, pero como esto de los audios de Hermosilla fue derivado a varias partes, entre otros a una agencia de, digamos, de inteligencia informativa, agencia, digamos, ya me voy a acordar del nombre. CIPER, gracias. Eso ya andan dando vueltas hace mucho tiempo. Y las cosas que se dicen ahí, ojalá que no salgan todas a la luz pública, porque son generalmente muy complicadas en los aspectos personales. Pero sobre todo, distinguidos auditores, más allá del morbo, de saber los trasfondos, hoy día tenemos una situación que sí nos debe llevar a un punto en el sentido de que como hoy día nosotros los electores, todos, ya independiente de que lo que queramos como digamos, como fábula emotiva del país soñado, del país de la utopía, que todos somos felices, que nadie trabaja, o que tenemos sueldos, no sé, gigantescos, digamos, que no tenemos problema con jubilación. Nuestro país, distinguidos auditores, tiene que chantarse porque nosotros los electores y electoras tenemos que chantarnos. Tenemos que entrar a un proceso de discernimiento en que no entendemos por qué nosotros, con todo lo que teníamos de ganado, con todas incluso nuestras precariedades y nuestras miserias, se nos mete el tren de Aragua, se nos mete el crimen organizado, nos asesinan agentes extranjeros, a refugiados políticos en nuestras calles, siguen, proponiendo situaciones hoy día para la salida del crimen organizado y la bestialidad que somos hoy día presentes en casi todas nuestras largas y angostas fajas de tierra. Yo creo que la bestialidad que estamos viendo requiere otro trato, ya, de nosotros los electores, que basta ya de creernos el cuento, basta ya de entender de qué país queremos. Y el país que queremos no tiene que ver con los desarrollos que obviamente soñamos, con nuestras universidades, ojalá las mejores del mundo, etcétera. Tiene que ver en cómo nosotros encontramos en nuestra clase política a ninguno, pero ni uno ni una, ¿ya?, que respalde la violencia. Hoy día es claro que si no avanzamos en ese proceso, todo lo demás está perdido. El crimen organizado en muchos aspectos, distintos auditores, es irreversible. Y mientras no dejamos autoridades que estén en la punta y en la picana de aquello, es decir, que apunte a saber y elegir personas que estén absolutamente contra la violencia y contra el crimen organizado, que no tengan así frase eufemística para decir, mire, lo vamos a hacer, o compramos 10 autitos más, o 100 autitos más, o 1000 autitos más, cuando en el fondo ya nos sentaron y nos están comiendo por los pies. Y eso, distinguidos auditores, es una razón, tal vez una más, de que nosotros, los electores, también tenemos que parar la chacota. Porque en definitiva, hoy día no es que estemos en discusión si acaso el partido A, B, X, Y o Z
es mejor, tiene más candidatos. Aquí estamos viendo si nosotros los electores, más allá de eso, que todos hoy día abominamos la partida, las encuestas fijan a los partidos políticos como en el último lugar de la tabla de credibilidad. Y estos, en que no creemos, nos proponen candidatos para que nosotros llevemos a los mejores puestos, los puestos más destacados de nuestra institucionalidad política. Entonces, claramente, creo yo, distinguidos auditores, lo digo siempre con la misma humildad, pero también con la misma fuerza que hemos hablado siempre acá, que hace 8 años en Razones de Estado, es entender que estamos en un pie absolutamente delicado, donde hoy día el crimen organizado se hace irreversible si nosotros los electores seguimos eligiendo los mismos, a los mismos que respaldan la violencia, a los mismos que no quieren hacer nada para entregarle más, condiciones y respaldo legal a las actividades respecto a quienes combaten el crimen organizado y a los delincuentes. Nosotros en Chile no podemos seguir dejando pasar colado el tema de los arsenales de la Villa Francia del Partido Comunista. No podemos seguir, seguir pagando, sin que paguen ni un peso lo que están haciendo hoy día en los ingresos por nuestro norte. No quieren cerrar la frontera, esa es la verdad. Ya, no quieren ponerse duros, pero duros de verdad. La vida de los delincuentes, por supuesto, tienen resabios de derechos humanos, pero al final de la lista. Pero cuando usted ve que todos los días nos asesinan chilenos, todos los días, sicarios, o sea, al lado suyo, pum, balazo en la cabeza y se acabó el cuento. ¿Y dónde está el Estado? El otro día, voy a decirlo con toda claridad, unos imbéciles de la Inspección del Trabajo cerrando un negocio en un lugar de Santiago porque el dueño del negocio no le entregaba a sus dependientes, a 2 o 3 empleados, ya, la seguridad. Y ordena cerrar el negocio, que era, creo que una farmacia. ¿Se imaginan cómo gana la guerra del crimen organizado con la compatibilidad, la anuencia y además el respaldo de una inspección del trabajo que dice, cierre su negocio porque usted no le puede dar certeza a sus empleados de que aquí no les va a pasar nada? ¿Y el Estado dónde está? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque así podríamos cerrar todos los negocios, porque no le damos certeza a quienes trabajan en ese negocio. Claro, ¿por qué no cierran el Ministerio del Interior? ¿Por qué no cierran el Ministerio de Hacienda? ¿Por qué no cierran el Ministerio de Educación? Porque no le da certeza el Estado está haciendo bien las cosas. Distinguidos auditores y auditoras, cuando nosotros nos asumimos frente a lo que está pasando, seríamos bastante ilusos de no entender que esto es más grave y mucho más grave que el morbo que producen los audios que se van a empezar a conocer. No lo de Hermosilla, de muchos más. Porque claramente hoy día tenemos una distinción y yo diría una palabra un poco difícil, pero una disquisición. Es decir, tenemos que establecer criterios de comparación para poder llegar a las urnas informados. Y eso, obviamente, nos produce un tema tremendo porque estamos eligiendo ahora a una camada de nuevos dirigentes con una realidad de un crimen organizado totalmente distinta hasta antes de la última elección que hubo para este tema. Elecciones populares para elección de candidatos a primeras autoridades del país. Y eso, a mi juicio, Aldo, y tengo los auditores, pasa porque si nosotros finalmente no asumimos, principalmente los medios de comunicación, y hago un llamado a todos los medios de comunicación de mi país, los televisivos, los escritos, los radiales, los de las, redes sociales, etcétera, a tomar conciencia de lo que estamos viendo.
porque yo con otro medio de comunicación no quiero ser cómplice activo de no haber dicho lo que teníamos que decir en su momento. Y en su momento digo y reitero, si nosotros vamos a elegir en la próxima elección de octubre a los mismos que respaldan la violencia, que respaldan el crimen organizado, a los mismos, ¿ya?, que haciéndose los locos, los lesos, creen, ¿ya?, que nos van a vender la pomada como hasta el día lo han hecho, yo creo que ahí es donde nosotros los electores, hombres y mujeres de nuestro país de trabajo, asustados como estamos, que nos escondemos en las casas temprano porque hay que irse, porque hay delincuencia, y no importa lo que pase porque los gallos no nos van a encontrar. Y si hay delincuencia no se preocupen, porque si hay carabineros o fuerzas armadas que se les pasa la mano, entre comillas, para poder protegernos, va a llegar los progresistas de los derechos humanos a respaldar a ese crimen organizado. Ahí estamos. Y esa es la realidad. Entonces, cuando llega a las urnas, ¿a quién le va a poner la crucecita en el voto? Entonces después, Aldo, no nos quejemos, que de nuevo, dadas las circunstancias, no elegimos a quien necesitábamos. Y hoy día necesitamos hombres y mujeres disponibles para el servicio del país, pero focalizados en una situación que hoy día nos aflige porque nos está comiendo las instituciones completas. El crimen organizado hoy día tiene mejores armas, mejores abogados, mejor financiamiento, mejor logística. Tiene recursos de este curso. Hoy día, ustedes a lo mejor no saben, los auditores, pero hoy día la venta de autos blindados en Chile ha subido una enormidad. Autos blindados. No lo habían escuchado probablemente. Pero así están las cosas. ¿Para qué? Para protegerse de sicarios, para protegerse de, digamos, del crimen organizado. Los que pueden y los que no pueden, que los más humildes, los más modestos de nuestro país, que todos los días tienen que pelar el ajo, ¿ya?, para ir a ganar un sueldo a horas de distancia muchas veces, para saber si van a llegar a su casa, finalmente si van a llegar vivos o no. Es eso nuestro país, de verdad. Y nosotros con el voto no vamos a hacer nada, ya que nos preguntan de vez en cuando, así de una cosita poca, ya quieren votar por esas personas, y a los partidos políticos no tenemos las agallas, los chilenos y las instituciones, para declararlos interdictos. Cuando declaremos a un partido político el primero interdicto, es decir, no puede participar en la vida institucional chilena porque no tiene conceptos claros respecto de muchas cosas, entre otras del crimen organizado, y nos prepare, nos pone candidatos, ya, que nunca pasaron por una academia ni por un curso más básico que quieran. Oiga, ¿sabe qué? Usted es el candidato a concejal, alcalde, cobre, gobernador. ¿Usted sabe en lo que se está metiendo? ¿Y cuántos de estos que hoy día son nuestras autoridades no tienen idea de dónde están parados? Y llegaron ahí por el favorcillo político, para poder ser carne de cañón o respaldo de los que van a ser después las candidaturas de senadores, diputados, presidente de la República, etcétera. En definitiva, empezamos un septiembre, Aldo, con distintos auditores, con esta fuerza que han puesto a estas palabras de acá desde Razones de Estado. Porque en definitiva, lo único que puedo hacer, honestamente, por ustedes, distinguidos auditores y auditoras, es decirle lo que pensamos, y este es un pensamiento que no viene de la nada, décadas pensando el poder de nuestro país, y entiendo claramente de que no tengo ninguna ingenuidad respecto a nuestra política y al poder. Eso es lo único que puedo entregarles honestamente. Decirle, en esto estamos, esto es lo que ocurre, en esto estamos parados, esto es lo que podría venir de acuerdo a esto. Y desgraciadamente, Aldo, te conta a ti, y le cuento a ustedes, distintos auditores, que después de nuestra
premoniciones y sacadas de cuenta y cruzadas de información. Nunca nos hemos equivocado respecto de lo que pensamos y analizamos para nuestro país y de las conductas de sus autoridades. Por eso ahora, que se inicia septiembre con otros ánimos, con otros fuegos, con ese ánimo, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo amo a mi patria sobre todas las condiciones. Y cuando digo amamos a nuestra patria, es porque tenemos la obligación de tener ciertas bondades y ciertas entregas para que justamente no amar el territorio, su bandera, su canción nacional, su símbolo, sus glorias patrias. También es entender que queremos un país mejor, pero tiene que haber algún examen de reflexión que acá en Razones hacemos todos los días para ustedes, para que entendamos finalmente que para nosotros lo que está ocurriendo en nuestro país requiere una mirada, una visión y una decisión de voto para que se empiece a corregir esto. Creo que en este primer día de septiembre, en que empezamos en estos análisis, Aldo, creo que es concluyente o es necesario dejar esto establecido como un análisis, como una conversación, como un esfuerzo que hacemos de reflexión para poder entender qué es lo que hace falta en nuestro país y cuál debe ser la actitud de nosotros, los electores y electoras, de cara al próximo octubre, en que vamos todos concurridos, estamos todos invitados y obligados a ir a las urnas. Aldo, te escucho. Sobre todas las cosas también, don Percio, a la respuesta que tiene que entregarnos el Estado debido a necesidades no cumplidas, como por ejemplo la protección contra el crimen organizado, la delincuencia y otras cosas que prácticamente nos tiene total y absolutamente sobrepasados como país, como república y como colectivo. Don Percival, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Así que ya quiero agradecerle estos minutos de reflexión aquí en Razones de Estado, reflexión que hemos escuchado en directo para toda la región de Atacama, bueno, para todo el norte del país, a través de todas las estaciones de Madero FM. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos para mañana a las 9 de la mañana, siempre en directo a través de la Fuerza del Norte. Muchas gracias, Aldo, y para todos ustedes, distinguidos auditores y auditoras, que tengamos un gran septiembre, que se inicia hoy día, se inició ayer, pero hoy día se inicia efectivamente este proceso de nuestro septiembre. Así que, Aldo, nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Percival. Muy buenos días. Gracias. Y nosotros hacemos la pausa a través de Madero FM. Vamos a irnos rápidamente en nuestra pausa comercial y luego vamos a regresar con más de nuestra programación aquí en La Fuerza del Norte. No nos dejen.